Bien. En este vídeo vamos a resolver problemas de triángulo rectángulo usando solo y exclusivamente las razones trigonométricas. En el examen voy a ser rígido y voy a exigiros que lo hagáis exclusivamente con las razones trigonométricas. También en este tipo de triángulo rectángulo podríamos usar el teorema de Pitágoras, pero como ya ha sido objeto de otros exámenes de cursos anteriores y de varios exámenes del presente curso, en este caso, pues solo podemos hacer uso de estas razones trigonométricas. Antes de empezar a explicar el vídeo, hacer la explicación de cómo hacer el ejemplo práctico que traigo aquí, voy a hacer un repaso teórico de las definiciones de las razones trigonométricas. Recordad que los triángulos rectángulos es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Al vértice que da los 90 grados llamo A, este vértice lo llamo B, y a este vértice lo llamo C. Al lado opuesto al vértice A lo llamo A minúscula, al lado opuesto al vértice B lo llamo C minúscula y al lado opuesto al vértice C mayúscula lo llamo C minúscula. Siendo A la hipotenusa y B y C los catetos. Fijaros, nosotros definíamos la razón del seno, razón es la relación que hay entre la división de dos magnitudes, al cateto opuesto, es decir, yo sí voy a hacer una cosa porque lo voy a hacer primero con el ángulo B, ¿vale? Porque si no, no va a estar correcto. Voy a hacer el seno del ángulo C, mejor, del ángulo C. Recordad que para marcar el ángulo se le pone un sombrerito arriba. Va a ser el cateto opuesto, es decir, cateto opuesto a C, el C es este ángulo, este vértice. Cateto opuesto a C es este. Cateto opuesto va a ser C, partido entre la hipotenusa, que es A. El coseno se define como coseno de C. El cateto contiguo, es decir, cateto contiguo al ángulo C, es el B, porque es contiguo a este ángulo, ¿vale? Está junto al ángulo. El cateto contiguo es B partido entre la hipotenusa A. Y la tangente de C es igual a el cateto opuesto, C, partido entre el cateto contiguo B, o también es igual al seno de C partido entre el coseno de C. Puedo usar cualquiera de estas dos. ¿Sí? Ya sabemos lo que valen las razones trigonométricas en función de cada ángulo. Fijaros que en el apartado A nos dice que tenemos un triángulo rectángulo, lo voy a dibujar aquí rapidito, que tiene recto en A, el vértice A, y me están diciendo que la hipotenusa A vale 8 y el cateto C vale 6 kilómetros. C es igual a 6 kilómetros. Fijaros que me han dado dos lados, 8 y 6, el cateto y la hipotenusa. Con esto yo podría obtener el ángulo C. ¿Por qué? Porque yo sé que la razón del seno del ángulo C es igual al cateto opuesto, los 6 kilómetros, partido entre el cateto contiguo, entre la hipotenusa que diga que son 8 kilómetros. Fijaros que yo con esto puedo saber el valor concreto del seno de C, pero a mí me interesa saber el valor del ángulo C. Para hacer esto tengo que hacer la función inversa al seno, que sería C es igual a la arco cuyo seno vale 6 partido de 8. ¿Y esto cómo se hacía en la calculadora? Recordaros que en vuestras calculadoras esto se hace dándole a la tecla Shift, seno y poniendo la división entre 6 partido de 8.
Lo voy a hacer en un momento. 6 dividido entre 8 me da 48,6 grados. Esto es 48,6 grados. Fijaros que lo que he hecho con esta operación es calcular el ángulo C. Yo sé que el ángulo C vale 48,6. Recordaros que para el triángulo rectángulo se cumple que 90 grados es igual a la suma de los ángulos B más C. Porque si yo hago 90 más 90 me da 180. La suma de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Esta relación es un poquito más fácil que la de la suma de los tres ángulos, que sería esta otra, que la podéis también usar. A más B más C es igual a 180 grados y se hace y llegáis a la misma conclusión de lo que os acabo de decir. Por tanto, aquí el ángulo B, si despejo, va a ser 90 grados menos el valor del ángulo C, que es menos 48,6 grados. Me saldría 41,4 grados, igual a 41,4 grados. Ya con esto tendríamos el valor del ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, y lo único que me quedaría por saber es el valor del lado B. Para conocer el valor del lado B, puedo seguir usando, por ejemplo, el ángulo C, o la razón trigonométrica del ángulo C, y como es el cateto contiguo, voy a usar la fórmula del coseno, que era el cateto contiguo B partido entre la hipotenusa A. Por tanto, si uso esa fórmula, tengo que el coseno de C, que hemos visto que es 48,6, perdón, coseno de 48,6, 48,6, tiene que ser igual a el cateto contiguo B partido entre la hipotenusa, que hemos dicho que era 8. Por tanto, es tan sencillo como despejar la B. Voy a dibujar este 8 mejor. Que esto, Juan, parece que hay problema de internet y dibuja peor. Por tanto, yo despejo la B, paso el 8 multiplicando, sería 8 por el coseno de 48,6 grados. Y esto, recordaros que para hacer el coseno de un ángulo, ahora sí pondría 48,6 y pulsaría la tecla coseno. Bueno, pulsaría la tecla coseno y después le pondría el 48,6 en vuestra calculadora. Esto me saldría 0,66 por 8, me salían 5,3 metros. 5,3 metros aproximadamente, ¿vale? Una vez 48,6 seno por 8, sí, 5,3 metros. Y ya tendría todos los elementos que me piden de mi triángulo. Sabría lo que vale A, sabría lo que vale B, sabría lo que vale los ángulos y sabría lo que vale B. Fijaros que en el siguiente me están diciendo que calcule de un triángulo rectángulo que conozco que la hipotenusa A, porque al ser recto en A va a ser la hipotenusa, vale 75 metros, A igual a 75 metros. Este ángulo vale, me dice que vale 35 grados y desconozco pues el ángulo B, el ángulo C lo conozco y desconozco tanto B pequeño, el lado B como el lado C. Fijaros que yo ahora mismo podría sacar el lado B usando
la razón trigonométrica del coseno. Y el lado C, usando la razón trigonométrica del seno. Fijaros que yo de esta fórmula del coseno de C, B partido entre A, conozco A y conozco el coseno y desconozco B, igual que hemos hecho aquí en el anterior, por tanto se va a proceder de manera análoga y tendríamos que el coseno de 35 grados tiene que ser igual a el ángulo contiguo a él, que es el B, que sería el ángulo contiguo a 35 grados, el que está justo en el ángulo de 35 grados, que es el B, partido entre la hipotenusa, que es 75. Ahora tendremos que B es igual a 75 por el coseno de 35. Recuerdo que vosotros ponéis 35, pusáis la tecla coseno, le dais el 35, calculáis el coseno y lo multiplicáis por 75. Coseno y por 75 me sale que mide 61,44, redondeando aproximadamente. 61,44 metros. Valdría la B. Por tanto, B es igual a 61,44 metros. Fijaros que yo, esto de las razones trigonométricas, del seno, coseno y tangente, tal cual os he puesto aquí, sola la voy a poder usar para cuando el triángulo es rectángulo. Cuando el triángulo no es rectángulo, tendré que usar los teoremas del seno y el teorema del coseno. Para calcular C, pues puedo usar también el seno de 35 grados, porque es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el C partido entre la hipotenusa, que es 75. Y por tanto, C es igual, este estáis viendo, pasa multiplicando, igual a 75 por el seno de 35. Y esto sería tan sencillo como hacer el seno por 75 y me saldría 43,01. 43,01. Por tanto, ya tendríamos el lado C, que es igual a 43,01. Lo único que me queda por conocer, podría haber hecho este problema de mil formas, podría haber usado cualquiera otra de las razones trigonométricas. ¿Vale? Yo he usado esta porque era la más sencilla porque tenía el ángulo de 35 grados. Para calcular el ángulo B, recuerdo que tengo que 90 grados es igual a el ángulo B más el ángulo C. Yo como conozco C, despejo B y tengo que es igual a 90 grados menos 35 grados, que esto es igual de 5 a 10 van 5, me llevo una, de 4 va de 4 a 90 van 5, 55 grados. 55 grados. Y ya tendría que el ángulo B es igual a 55 grados. Y con esto tengo todos los elementos del triángulo porque tengo lo que mide el ángulo A, lo que mide el ángulo B, lo que me miden los lados A, B y C. Fijaros que son problemas muy sencillitos, muy elementales y es una oportunidad de tener esta parte bastante bien en el examen si me aprendo bien las razones trigonométricas. Enfatizaros que yo las razones trigonométricas solo las puedo usar en el caso de que este triángulo sea rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no podría usar estas definiciones del seno, coseno y tangente, porque no se cumple esa condición del cateto opuesto, cateto contiguo, y no se cumple, no se puede aplicar. Para cuando el triángulo no es rectángulo, recuerdo, usamos las razones, los teoremas del seno y el teorema del coseno. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.